Soy docente de educación pública y estoy soltero. Tengo 2 ingresos que hacen un monto de 4.000 soles. Estoy afiliado a la ONP, pero en mi otro ingreso estoy pensando en acceder a un plan de jubilación en algunas aseguradoras que me sugieren que con un aporte mensual de 150 soles obtendría 47.334.18 soles y con utilidades ascendería a 70.973.70 soles. He aquí mis dudas en mi caso y aumentaría que tengo a mi madre, la cual tiene un seguro de jubilación, pero a medida que su edad avanza sus gastos también subirían. Y esas son mis dudas, ¿no? Yo, como dije allí, soy profesor público ya nombrado. Luego también terminé el bachiller de teología. Soy pastor. Tengo un terreno que es de mi propiedad, digamos. Lo compré muy barato, lo compré a 2.500, valorizado en unos 25.000 soles aproximadamente. Mira, de 2.000 a 25.000, de repente te llamo para que inviertas mi plata, porque es espectacular el rendimiento que has hecho ahí, te felicito. Ya hiciste esa rentabilidad espectacular, ahora cuídala, ¿no? Cuando ya has hecho una plata importante, hay que bajarle el riesgo a esa plata. Te has ido de 2.000 a 25.000, ahora hay que bajarle el riesgo para cuidarlo, porque lo que no quiere decir es irte de 25.000 a 2.000. Bienvenidos ahorradores, inversionistas, deudores, personas con problemas financieros que quieren resolverlo de forma anónima en el mejor programa de finanzas personales que vas a encontrar en el país y próximamente en Latinoamérica. Estoy con mi gran querido amigo, socio, hermano, mentor, Nacho Aguirre, fundador de Flip, con quien vamos a tratar estos problemas. Bienvenido, Nacho, ¿cómo estás? Hola, Dani. Feliz de estar acá. Perfecto. Vamos directo al grano, como siempre nos gusta, a sus problemas y a sus llamadas. Primera llamada. Hola, titanes. Soy Daniel de Chiclayo. Tengo 35 años. Soy docente de educación pública y estoy soltero. Tengo 2 ingresos que hacen un monto de 4.000 soles. Como trabajo en el sector público, estoy afiliado a la ONP. Pero en mi otro ingreso estoy pensando en acceder a un plan de jubilación en algunas aseguradoras que me sugieren que con un aporte mensual de 150 soles por 15 años obtendría 47.334.18 soles y con utilidades ascendería a 70.973.70 soles. Pensando que al jubilarme tendría mis CTS... Pensando que al jubilarme tendría mis CTS y pensión de jubilado por parte de la ONP, por lo que tener otra buena cantidad de dinero generado sería provechoso. He aquí mis dudas en mi caso y aumentaría que tengo a mi madre, la cual tiene un seguro de jubilación, pero a medida que su edad avanza sus gastos también subirían. Entonces preciso mucho de sus consejos. Muchas gracias. No entendí. Lo de 150 años es una aseguradora que te ofrece 150 años, 150 soles por 15 años. ¿Cuánto es? 150 por 15 años. No, por 12 por 15, ¿no? Son 27.000 soles. Esos 27.000 soles en 15 años serían 47.000 soles. Esa diferencia, ya, 47.000 menos 27, ¿no? Claro. ¿Cuánta rentabilidad anual te da eso, sabes? ¿Has sacado tu cálculo? Para no calcularlo acá. Rentabilidad anual, siento que me dijeron más o menos en toda esa cantidad de años un 10%, entre soles. Un 10 a un 15%, en todos esos 15 años, ¿no? Aproximadamente. Ok. Pero nunca me dijeron tampoco el interés que obviamente ellos van a cobrar por el tema de manejar el dinero. El cobro de la aseguradora que te hace ahí. Pero no entendí lo de las utilidades, que ascendería a 70.000. Sí, lo que pasa es que saldría a 40.000 en un primer periodo, pero luego dice que también esta aseguradora contiene lo que es ciertas características que dan utilidad cada cierto tiempo. Entonces, con esa utilidad podría ascender a esa cantidad, ¿no? Pero no sé si sea tan factible porque de repente mucha gente estaría allí. Y esas son mis dudas, ¿no? Yo, como dije allí, soy profesor público ya nombrado, tengo un ingreso. Luego también terminé el bachiller de teología, soy pastor, no a tiempo completo, pero también tengo otro ingreso. Eres de mi escuela. Sí, así. En esto también trabajo para una ONG, entonces para el próximo año yo creo que también mis ingresos podrían aumentar más de la cuenta, entonces obviamente saberlo manejar y todo eso, ¿no? Pero mi temor es con el tema de mi papá. O sea, tengo a mis 2 padres vivos, pero de alguna manera mi papá percibe 1.100 soles mensuales de su seguro, pero mi papá se encuentra en una situación que, bueno,
A veces cualquier noticia me podrían dar y cambiaría la situación. Entonces, a mi mamá le correspondería por lo menos, no sé, 400 y esto es 500 soles a lo mucho mensualmente, ¿no? Entonces, eso también para mí no me genera una preocupación, pero sí una manera de ver al futuro promisoriamente. Pero no puede sacar la plata. O sea, esta plata tiene que estar metida años. O sea, este es el típico producto, lo que le llaman los gringos el bank assurance, ¿no? O sea, donde se mezcla el concepto del banco con la compañía de seguros, ¿no? Ok. Lo que hay que revisar en el detalle, y lo podemos hacer, no tiene que ser ahora, puede ser después, digamos, pero lo que hay que ver acá, cuáles son los costos, ¿no? Que lo menciona, Daniel lo menciona. Dice, a mí no me queda claro bien cuánto me están cobrando, ¿no? Hay que tener muy claro cuánto es la rentabilidad esperada, ¿no? Que tampoco no la vemos tan clara, ¿no? Hay que hacer un cálculo en el tiempo, tantos años, y parece que hay unas utilidades, qué sé yo. Lo otro es la liquidez. Eso, ¿no? Tú tienes eventos, digamos, que se activan en el momento en que vas a querer apoyar a tu madre, ¿no? Se activa cosas que se activan cuando no está tu padre, ¿no? Entonces, el tema de costos, número uno, importantísimo, porque la rentabilidad se puede ver mermada en el tiempo por un costo muy alto. A veces estos productos tienen un costo muy alto adentro, porque la promoción de los mismos incurre en un precio alto de un promotor colocándolos. Claro. Entonces yo necesito a alguien que vaya a tu empresa y que te venda este producto, y ese alguien cuesta. Y eso muchas veces está metido en el producto. Muchas veces ese costo se lleva gran parte de la rentabilidad. Generalmente es caro el costo de que alguien te coloque esto. Entonces hay que entender bien el costo, uno. Dos, la liquidez. Generalmente te dicen, oye, tienes que estar 10 años, tienes que estar 15 años, tienes que estar 20 años, ¿para qué? ¿No? Si tú tienes una necesidad de liquidez antes, ¿no? O una emergencia, vas a tener un problema ahí, ¿no? Y lo otro es la rentabilidad, que independientemente de los costos que hemos mencionado, es en qué está invertida esa plata, ¿no? Entonces, es muy importante saber en qué está invertida. Si tú me dices que está invertida en el mercado americano, en las mejores empresas del mundo, liquidez, profundidad, y eso va a rendir, y los costos son razonables, y hay cierta liquidez, bueno, bacán. Pero si no, te puedes encontrar en una situación donde el costo es muy alto, no tienes liquidez, y la rentabilidad no necesariamente se da, porque a veces esa plata invertida aquí, ¿no? Puede caminar un rato hasta que el país se complique y no camine, que es un poquito la tesis que siempre sostenemos nosotros, ¿no? Que nuestros países lamentablemente caminan un rato y después no. Y las inversiones van a tono con esa situación. Entonces, esas son las cosas que yo revisaría antes de hacer una inversión en un producto como este, ¿no? Costos, liquidez, rentabilidad, ¿dónde está invertida la plata? Justamente había seguido a Dani y a todo el equipo, que la verdad que son unos capos en el tema de flip, y también estaba justamente también apostando a ello, ¿no? Tengo un terreno que es de mi propiedad, digamos, valorizado en unos 25,000 soles aproximadamente. Lo compré muy barato, lo compré a 2,500, para ser exactos en la cifra, y hoy le hice algunos cuantos arreglos pequeños, pero que hoy por hoy lo puedo vender en el mercado fácilmente entre unos 22 a 25,000 soles, ¿no? Entonces, eso lo que también estaba pensando es, de alguna manera, gracias a Dios no tengo deudas, eso sí me ha preocupado mucho, antes te las tenía, así que he priorizado ajustarme mucho, pero a la vez pagar deudas y estar de alguna manera tranquilo en ese aspecto, ¿no? Entonces, tengo eso como patrimonio, tengo una entrada como tal, entonces soy probablemente uno de los perfiles podría asumir como una cobra chorada, como tal. Sí, de verdad, en esa parte sí, normal. Entonces, eso también a mí me genera una especie de dudas, no con respecto con Flip, porque es una banca americana, garantizada totalmente, pero de alguna manera, ¿cuáles son unas sugerencias que ustedes me podrían dar, de tal manera que yo pueda tomar también una mejor decisión? Ahora, mi mamá también tiene más o menos un aproximado de cerca de 4,000 soles estables en un banco sin ganar ningún tipo de rentabilidad allí, pero a la vez creo que ha perdido justamente por la inflación valor adquisitivo. Sí, bueno. Entonces también quisiera decirle a mi mamá este espacio, no sé si una panda, que sería algo más conservador para ella o qué sé yo, pero también quisiera que este dinerito pues vaya rentabilizando, ¿no? Mira, de 2,000 a 25,000
de repente te llamo para que inviertas mi plata, porque es espectacular el rendimiento que has hecho ahí, te felicito. No me sorprende cuando escucho tu formación, ¿no? Escucho el orden que mantienes, cero deudas, ¿no? Que tomes decisiones muy inteligentes, ¿no? En este caso, como dices tú, probablemente eres una cobra chorada, ¿no? Porque ese terreno seguramente implicó un riesgo importante en su momento. Si me preguntas a mí, yo lo vendería, ¿no? Estamos próximos a un cambio de gobierno. Tú y yo no somos especialistas en real estate. Me parecería que es el caso. Es un patrimonio importante, ¿no? Para las cantidades de flujos y demás que estás mencionando, y tal vez invertir esa plata, diversificarla afuera, ¿no? Sin duda, en algo más líquido, ¿no? Que puedas estar sostenido en un país como Estados Unidos que funciona bastante bien, ¿no? O sea, digamos, ya hiciste esa rentabilidad espectacular, ahora cuídala, ¿no? Justo esa es una de las estrategias que seguimos mucho nosotros, ¿no? Cuando ya has hecho una plata importante, hay que bajarle el riesgo a esa plata. Te has ido de 2.000 a 25.000, ahora hay que bajarle el riesgo para cuidarla. Porque lo que no quieres es irte de 25.000 a 2.000, ¿no? No, y lo que dices tú, ¿no? Que ninguna de las dos inversiones que está él evaluando son líquidas, ¿no? Así es. Y sobre todo teniendo a su papá, a su mamá, que quiere cubrir cualquier eventualidad que pase, necesita la liquidez. Y el mercado más líquido del mundo es el gringo, ¿no? Gringo. Entonces sí, yo también, mi consejo, yo me subo al consejo de Nacho, cambiar esos 25.000 soles a dólares e invertirlo en el mercado gringo, cámbialos en cambista. Y lo inviertes en Flip. Tienes la liquidez inmediata, puedes sacar el dinero cuando quieras y creo que vas a estar más tranquilo al final, ¿no? No sé dónde, Cobra o Panda, creo que la Cobra crece. Sin duda, pensando en tu mamá y en esos 4.000 soles que mencionas, yo diría que tal vez estoy pensando que tal vez para ella es una tranquilidad tenerlos en el banco y tal vez el precio a pagar por eso es la inflación, ¿no? Tú tienes una mente mucho más rica, digamos, entre comillas, de cómo rentabilizar ese dinero, pero tal vez para tu mamá es una tranquilidad tenerlo en un depósito y no sería una locura que lo dejes ahí. Ahora, si lo quieres rentabilizar, como bien dices tú, hay un Panda también. Así es. Donde tienes un riesgo menor que un banco local, con una tasa mayor, ¿no? Y fuera del Perú también, ¿no? Sin duda, Flip es una opción para eso también. Y regresando un poquito al caso del Banco Seguro, del Bancassurance, famoso, sí te ofrecemos después hacer un cálculo tal vez puntual, claro, de los del costos producto, y toda la rentabilidad, para poder resolverlo de manera más matemática, digamos, ¿no? Luego de esta entrevista, ¿no? Sí, te dejamos ahí por la llamada el contacto para ver el caso más puntual. Sí. Y queda con eso. Ok, Dani, gracias. También Nacho, que Dios los bendiga. La verdad que necesitamos tantas personas como ustedes, así que adelante, éxitos y adelante. Dios les bendiga. Gracias, Dani, gracias igualmente. Gracias. Cuídate mucho.